Pues vamos a tratar un caso práctico, y cuando hablamos de un caso práctico es compartir no una experiencia total, pero dar una explicación cómo es que se lleva el proceso de análisis, aunque aquí veremos de manera arquitectónica o a nivel de diseño cómo es que se estructura algo parecido a lo que es un sistema registro académico. Veamos. Para empezar, con el desarrollo, pues el desarrollo está más enfocado con lo que es escribir código. Sin embargo, cuando vamos a iniciar un proyecto de naturaleza, implementación y desarrollo de un sistema de información, hay que empezar por alguna parte. Y esto se hace a través de las personas que están involucradas en el sistema actual. Entonces, para esto nosotros tenemos, como ya lo había mencionado, identificar quiénes son las personas que son parte del sistema, es decir, quiénes son los involucrados o lo que llamaríamos también los stakeholders. Veamos, a veces alguien podría preguntar, pero ¿y qué le puedo preguntar a la persona? No sé si ustedes se habrán preguntado. El ingeniero nos dice, bueno, hay que hacer una entrevista, pero no nos dice qué tipo de preguntas. Es cierto, a veces no se establecen preguntas porque no hay una fórmula mágica para extraer la información. Entonces, cuando hablamos de algunas preguntas iniciales típicas, que podrían ser las más comunes, pero es probable que hayan otras preguntas que podemos abonar a este tipo de quiz a la hora de hacer una entrevista. ¿Quién está detrás de la requisición de este trabajo? O sea, si un gerente o el de registro académico, que ese es el caso práctico, estamos viendo acá. ¿Quiénes van a usar esta aplicación? Porque también tenemos que estudiar si tenemos recurso tecnológico, si tenemos personas idóneas para el trabajo de una aplicación, y por qué no decirlo, si tenemos el recurso económico para poder desarrollar esta aplicación. Pero el que administra el conjunto de notas, quien se encarga de entregar las notas a los estudiantes, es quien debería probablemente ser el más entrevistado y obtener todas las preguntas necesarias para poder, digamos, extraer la información necesaria. Si con esto nosotros no tenemos esa información, entonces hay que tratar de ver cómo generamos la necesidad del cliente, es decir, del futuro usuario. Si la empresa o la institución académica está solicitando el sistema, pero a las personas que le estamos entrevistando no le hemos obtenido toda la información, entonces utilicemos herramientas adicionales. Yo he hablado un poco sobre las entrevistas. Podemos dejar un cuestionario, dejarle una página de, bueno, contésteme estas preguntas, unas 5 o 10 preguntas o 20 preguntas, yo paso por ellas el día de mañana, o puedo hacer un estudio de campo, es decir, voy a revisar los documentos, los formularios, y con los formularios yo puedo tener una panorámica de qué es lo que voy a construir. Cuando hablamos de los cuestionarios, es cierto, son muy útiles cuando hay una gran cantidad de usuarios finales. Las entrevistas también son muy importantes porque nos ayudan a obtener también un cierto nivel de información. Se puede llevar a cualquier nivel y no es necesario establecer preguntas tan rebuscadas. Y podemos hacerlo desde la jerarquía más alta hasta la jerarquía más baja dentro de una organización. Entonces, una entrevista debe de prepararse muy bien. Allí no podemos estar improvisando, no podemos estar haciendo las cosas de último momento. Una buena entrevista es en aquella donde ya tenemos mentalizada qué preguntas le vamos a hacer, digamos, al gerente de una empresa como un usuario genérico que pueda existir dentro de la misma. Entonces, unos tips que nos pudieran ayudar para realizar una entrevista podrían ser las siguientes. Preparar la entrevista con tiempo, ¿verdad? No lo vamos a hacer, como ya lo mencioné, de una manera improvisada, porque eso da o arroja muchos mensajes a los usuarios. Nos pueden tachar de que no sabemos nada, o así como pueden tacharnos de que están haciendo las cosas a último momento. Y ese mensaje no se debe de transmitir por ningún tipo de herramienta para poder generar lo que sería esa necesidad. También identificar la posición del entrevistado.
es decir, pensar en hablar el mismo lenguaje. También, si ya estamos dentro de la entrevista, hay que presentarse, ¿verdad? No vamos a llegar, bueno, buenas tardes, siéntese y responda las siguientes preguntas. No, no tenemos que ser cortantes, tenemos que ser un ambiente amigable. Tratar de hacer sentir a la persona de que la información que nos va a brindar va a ser de suma importancia para el desarrollo, el cual le va a llevar no el beneficio solo a la empresa, sino que hasta a él mismo también, hacerle mención de ello. Entonces veamos el caso práctico. Como ya lo había mencionado, el caso práctico está relacionado a un registro académico. Para esto vamos a pensar en lo siguiente. Considerando que ya sabemos que para obtener la información es preguntando, observando, recolectando, grabando, lo que sea necesario, entonces lo que viene ahora es entrar al caso práctico. Y para esto ya entramos a la parte del análisis y el diseño del sistema a través del lenguaje unificado, es decir, que lo hacemos a través de modelar. El lenguaje nos permite construir y a la vez documentar de una manera gráfica y fácil para que los usuarios que están dentro del sistema entiendan lo que le hemos captado y asimismo ellos puedan darnos el aval y así nosotros podemos crear ya términos más asociados a la programación para que los programadores entren ya en su desarrollo y así también desarrollar aquellos elementos donde se van a depositar los datos. Hay que identificar, y eso se hace a través de las entrevistas, los flujos de trabajos, es decir, los usuarios, quiénes intervienen, qué hacen, cuáles son sus responsabilidades. Una vez hecho esto, entonces ya podemos pensar en el primer elemento que es como la traducción de los usuarios hacia nuestra forma de percibir las cosas y es a través de los casos de uso. Es decir, que vamos a identificar los actores, los sistemas o los escenarios y las relaciones que existen entre ellas. Ya una vez teniendo esta idea, entonces pensamos ya en el diagrama de casos de uso como tal y aquí definimos al administrador, es el actor. Y aunque no logramos ver el sistema, pero sí ustedes ya tienen en su mente que estamos trabajando para registro académico. Pero ¿qué hace el administrador? Bueno, él lo que va a hacer es registrar el grupo y eliminar grupos. Ahora, si ya lo estamos viendo desde el punto de vista ya un poco más documentado, ya más detallado, entonces tenemos que el caso de uso se llama registrar grupo, cosa que logramos verlo en este primer óvalo. En el segundo tenemos eliminar y luego tenemos los include. Entonces, observen. Entonces, regreso al documento de registrar grupo. Una definición. Se utiliza para crear grupos con su correspondiente código de curso, modalidad, horario, fechas de inicio y fin de curso. Si ustedes observan, solo en la definición ya se agregaron ciertas responsabilidades que son parte de los include. La prioridad, tenemos prioridad de vital, importante y conveniente. La urgencia puede ser inmediata, necesario o puede esperar. Algunos casos de uso es posible que son necesarios que se desarrollen de manera inmediata, o sea que son vitales y son inmediatas. En otros son vitales, posiblemente necesarios o pueden esperar un momento, o pueden ser importantes o necesarios. Aunque aquí se ha marcado con un chequecito que la prioridad es vital y la urgencia es inmediata, nosotros podemos cambiar el chequecito por una X, ¿verdad? Ahora, actores. Bueno, nombre, definición. Y en este caso, administrador, persona encargada de realizar actividades esenciales del sistema. Entonces, esos son los actores que están involucrados. Luego, el escenario se llama registrar grupo. Precondiciones, ninguna, porque con esto es que inicia el proceso de registro académico. ¿Iniciado por quién? Por el administrador del sistema y lo finaliza el mismo. Postcondiciones, o sea, lo que sigue, registrar el módulo, registrar estudiantes. O sea que son módulos independientes que se pueden llenar de manera paralela a esta. ¿Qué operaciones va a realizar? Bueno, va a asignar código al grupo, va a establecer horarios, va a establecer la modalidad y el nombre. Y ahí tenemos los include más detallados. Entonces, aquí tenemos 4 operaciones y tenemos aquí 1
2, 3, 4 y 5. Ojo, 5 casos de uso que son parte de registrar grupo, o sea, son include. Nosotros hemos definido 4 y ya con eso ya tenemos definido todo esto. Si ustedes logran observar o apreciar el mismo documento que estamos viendo ahorita en la diapositiva, ya nos da una idea hasta de reducir ciertas operaciones, ¿verdad? Algunas de ellas se van a hacer reincidentes, otras pues pueden ser que no, ¿verdad? Entonces, excepciones, ninguna. Ahora vamos con la siguiente documentación y es el siguiente caso de uso, eliminar grupo. Y este se utiliza para eliminar los grupos que ya han terminado o que han expirado. Prioridad, ahí usted lo marca. Ahí los dos están, uno vital y el otro inmediata. O sea que el administrador, aparte de registrar grupos, también puede registrar clases y eliminar clases. ¿Qué involucra el registrar clases? Bueno, declarar la materia y seleccionar el curso o seleccionar el grupo. Lo mismo sucedería para eliminar clases, seleccionar clase y esto se involucraría seleccionar el curso o el grupo. Entonces, si ya lo tenemos identificado, tenemos dos casos de uso y cada uno tiene un include y esto a su vez tiene un extend. ¿Qué implica eso extend? O sea, ¿qué actividad extra tiene cada un caso de uso include? Veamos el documento. En el documento, el primer caso de uso que vimos anteriormente es registrar clases. Excepciones, ninguna. El siguiente caso de uso nos indica eliminar clases. Y aquí tenemos nuevamente el administrador, donde estamos viendo que ya registra docentes, elimina docentes, y hay dos include para registrar docentes y y hay un extend para eliminar docente. Ojo, ¿qué involucra eliminar docente? Bueno, seleccionarlo. Y el registrar docente implica registrar los datos personales y registrar su nivel académico. Es decir, si va por facultad, si va por esto, por lo otro. Pero eso va a ser un caso de estudio a futuro. Sus documentaciones ahí los tenemos, con su respectivo nombre, que es el caso de uso, registrar docente. Es vital y es inmediato. El nombre es el administrador, el actor es el administrador y la misma definición que los anteriores. Mientras que eliminar docentes está enfocado a eliminar docentes que ya han caducado, o sea, ya no son parte de la planta docente y su prioridad es vital y la urgencia es inmediata. Los actores, administrador, la misma definición que los anteriores y el nombre del escenario es eliminar docentes, las precondiciones que tiene que existir al menos un docente iniciado y finalizado por el administrador y no hay postcondiciones y operaciones, solamente seleccionar docente. Luego tenemos el personal de registro académico. Este realiza, bueno, 3 operaciones, vamos a decirlo de esta manera, que es registrar estudiante, eliminar estudiante y modificar estudiante. Pero a su vez estos tienen include y tienen extend. Registrar estudiante, asignar carnet, registrar datos personales y registrar el estudiante en el grupo elegido. Mientras que eliminación y modificación solamente selecciona el estudiante. Entonces tenemos aquí sus respectivos casos de uso. Tenemos que se llama registrar estudiante. Definición: se utiliza para registrar datos del estudiante y el curso elegido. Luego tenemos eliminar estudiante y de la misma manera, pues la definición sería que el estudiante ha finalizado su curso, ha caducado, se retiró, etc. Y luego tenemos modificar estudiante, que tiene casi las mismas características, el mismo actor y el escenario solamente se llama modificar estudiante y las precondiciones son las mismas, registrar el grupo, registrar el estudiante y el mismo actor que está definido es el mismo que inicia y finaliza. Postcondiciones ninguna y las operaciones seleccionar estudiante. Estos son los extend y es el mismo que vimos para eliminar el grupo. Luego tenemos registro académicos, registrar notas, seleccionar grupo, seleccionar módulo, establecer notas por estudiantes. Aquí es una cadena de casos de uso. ¿Qué implica? Bueno, son una serie de include. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Para este caso,
Este se llama registrar notas. Definición: se utiliza para registrar las notas del estudiante. La prioridad es vital y la urgencia es inmediata. Actores identificados: secretaria académica. La misma definición que le dimos en el caso anterior. Entonces, ahí se estructuraron los tres includes, que es lo que hace cada uno de ellos. Y luego tenemos otra vez registro académico, pero en este caso elaborar informes. ¿Qué involucra ¿qué involucra elaborar informes? Bueno, involucra lista de grupos, y lista de grupos es una lista de estudiantes. Emitir certificados de notas, lista de docentes, solvencias, etcétera, etcétera. ¿Qué involucra entonces? Ojo, caso de uso, elaborar informe. Se utiliza para crear informes. La prioridad es vital y la urgencia es inmediata. Actor identificado: secretaria académica. La definición, la misma que vimos hace unos momentos. El nombre del escenario es elaborar informes. Las precondiciones: tuvo que haber registro de estudiantes, registrar docentes, registrar notas y registrar grupo. Iniciado por secretaria académica y finalizada por la misma. Postcondiciones ninguna. Operaciones: emitir listados de grupos, de notas, de docentes, emitir solvencias. Excepciones: ninguna. Entonces, si ya hemos identificado todos los actores, casos de uso y los escenarios, entonces, ¿qué es lo que cabe ahora hacer? Así que vamos a ver cómo queda este diagrama basándonos siempre en el caso de uso de registro académico. Para esto, espero que logren apreciar el esquema, ya que es un poquito grande. Aquí tenemos el diagrama de secuencia para el caso de uso de grupos. Lo vamos a llevar casi igual como lo fuimos definiendo por cada uno de los casos de uso. Y aquí vemos el administrador como actor. Luego tenemos una interfaz gráfica, un UI, vamos a llamarlo así, llamado inicio, un menú principal, un menú de grupos y hay un controlador de datos. Las primeras objetos, que en este caso son UI, son interfaces gráficas. Vamos a suponer que estas son aplicaciones web o aplicaciones de escritorio. Va a haber un inicio donde probablemente voy a loguearme. También va a haber un menú principal si son validadas mis credenciales y el menú de grupo para ver qué operaciones puedo realizar. Y el controlador, que en este caso es específicamente algo que se llaman los ORM, es un mapeador de objetos que tiene como finalidad comunicarnos con nuestra base de datos. El administrador lo que hace es que envía un mensaje y este es administrador activo de la aplicación. Lo que hace es como encender o dar doble clic sobre la página web o sobre el icono para el ingreso a la aplicación. Entonces, lo que hace es nada más activar el primer objeto. El objeto lo que va a hacer nada más es desplegarle la pantalla de login para que ingrese sus credenciales. El administrador ingresa sus credenciales, que son el login y la contraseña o la clave. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar un mensaje hacia el inicio, que en este caso sería el botón aceptar, el botón ingresar al sistema. Eso es lo que va a enviar hacia el objeto inicio. El objeto inicio va a enviar la validación de estas dos credenciales, que serían el login y la clave, lo va a enviar directamente al controlador. El controlador va a hacer su trabajo de buscar los resultados de validación en la base de datos. Pero repito, aquí solo está indicado, no está haciendo referencia a ningún elemento de base de datos. Entonces, una vez que lo ha validado y recibe respuesta, lo que hace es mandar la opción de activo hacia el menú principal. Es decir, si está validado, nos va a mostrar el menú principal y el menú principal le va a mostrar todas las opciones al administrador. Así es como vamos enviando y recibiendo mensajes. En el menú grupos, cuando lo selecciona el administrador, él selecciona una opción con solo dar un clic y este envía su mensaje al menú. El menú envía esa acción activa hacia el menú de grupos y el menú de grupos lo que va a hacer es mostrar la pantalla.
O sea, va a mostrar un formulario donde voy a ingresar datos o va a ser el proceso de desplegado, etcétera, etcétera. Luego, cuando yo voy a dar clic en nuevo registro, que sería la nueva pantalla que se va a mostrar, entonces ya lo lleno con todos los datos personales que tenga, y una vez que ya le doy clic en el botón nuevo, lo que estoy haciendo es mandando una petición hacia grupos, y grupo lo que hace es que muestra los campos, es decir, la información que ya mandé se muestra. Ese es lo que nos manda el menú grupos. Recordarles que estos tres objetos que estoy aquí mostrando con el puntero del mouse son elementos visibles, elementos web, si lo quieren ver de esa manera. Luego, el administrador lo que hace es ingresa datos del grupo. Si ya nos despliega los campos con el botón nuevo, entonces vamos a ingresar campo por campo. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando ingreso el campo? Lo que hago es asignar código y lo envío al controlador. El controlador me los valida. Pero ojo, aquí el controlador, aunque no lo estamos viendo, está haciendo una serie de, llamémosle así, de procesamiento de datos, y vuelve a desplegar lista de horarios y valida esos horarios. Declara curso, valida el curso, y así vamos intercambiando. Luego confirma los datos del administrador. ¿Qué es lo que hace? Dar clic en el botón guardar, y este mensaje es enviado hacia el menú de grupos, y el menú de grupos envía actualizar registro al controlador, y el controlador de manera interna hace sus operaciones en la base de datos y él nos envía el registro, o sea, nos muestra el registro ya almacenado. Posteriormente, el administrador lo que hace, si es necesario, eliminar el grupo. Esa petición la va a enviar con solo dar clic en el botón borrar, y esto se lo envía al menú, y el menú lo que hace es que elige el registro y se lo envía al controlador, y el controlador, de manera interna realiza la operación de eliminar registro y envía como resultado la actualización de los datos. Y esto mismo que estamos viendo acá también se pueden ver en los otros diagramas de secuencia que están relacionados a los casos de usos de clases. Es decir, hay un menú inicio, hay un menú principal, hay un menú de clases, hay un controlador de datos que lo que hace es almacenar la información. Si ustedes observan, todos los procesos que logramos ver allí, los mensajes, las operaciones, son parecidas al esquema anterior. Y ojo con esto que estoy mostrando. Algunos de los mensajes, si ustedes observan, dice botón aceptar, clic, y aparece paréntesis abierto y cerrado, o aparece botón guardar, clic, aparece paréntesis cerrado y abierto. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy enviando mensajes, y los mensajes son operaciones, son solicitudes. Aquí vemos el diagrama de casos de uso de los docentes. Si ustedes observan, es casi el mismo comportamiento, los mensajes son parecidos, es posible que las operaciones en el área de los datos o ingresar los datos al sistema sean más que el anterior, pero prácticamente todos son peticiones o solicitudes que se hacen al controlador, y él de manera interna lo está procesando en un sistema gestor de bases de datos. Aquí tenemos el diagrama de secuencia relacionado al caso de uso de estudiante. Lo puse en esta posición porque es más extenso. Luego tenemos el caso de usos, notas, es su diagrama de secuencia, y aquí vemos que está secretaria académica, y allí están todas las relaciones. Igual que el anterior, hay una activación de pantalla, hay una pantalla de login que se nos muestra, se ingresan las credenciales, se realizan prácticamente las mismas operaciones. Luego tenemos el caso de uso de informes. En este caso de uso logramos apreciar prácticamente que se realizan las mismas operaciones. Logueo o activación de pantalla, credenciales, reportes, solicitudes de reporte, que es lo que vamos a enviar. Y vemos también que aparte, y aquí hay una pequeña variante, que después del controlador hay un UI de reportes. En los anteriores solo había un menú principal y un submenú que era correspondiente tal vez a docentes, grupos, estudiantes.
aquí en el caso de reporte. Hay un controlador y el controlador envía su mensaje al UI reporte. Pero este UI reporte, ojo, puede indicarnos que sea un informe en pantalla o puede ser un informe impreso. El diagrama de clase se los presento a continuación. Bien, esto es lo que se llaman las partes lógicas, que es lo que nosotros conocemos bajo el nombre de clases y las relaciones que pueden existir entre ellas. Ahí tenemos estudiantes, tenemos grupos, tenemos cursos, materias, docentes, tenemos horarios, solvencias y notas. Es probable que algunos casos de usos solamente sean casos de uso reflejados en clases, y otros pueden ser casos de uso del tipo include y extend de algunos casos de uso principales y están reflejados como clases. Aquí es donde vamos a denotar si son heredados o no, o si simplemente están encapsulados dentro de otro, o simplemente son clases independientes. Entonces, aquí podemos leerlo de cualquier forma. Si estoy aquí con estudiante, el estudiante tiene los siguientes campos. Aunque esto no está definido en el diagrama de secuencia y tampoco está definido, ojo, en el diagrama de clases, perdón, en el diagrama de casos de uso, pero sí, en el momento de investigar, identificamos cuáles son los campos que vamos a necesitar para que se almacene la información. Ojo, no son bases de datos. Cuando me refiero a almacenar datos, me refiero a qué valores van a poseer y también qué operaciones van a realizar. Entonces, el estudiante tiene un ID, que sería un correlativo, tiene un carnet, tiene un nombre, una dirección o un departamento, municipio, un año de nacimiento, un número de teléfono, un código de grupo, y que para que exista este código de grupo tiene que existir al menos un grupo o muchos grupos. Entonces aquí por lo menos un estudiante debe pertenecer a un grupo o muchos grupos. Entonces aquí el grupo está conformado por un ID, que sería un correlativo, código de grupo, horario, hora de inicio, hora de fin y nombre de curso. Entonces el nombre de curso, para que el grupo exista, al menos al menos aquí debe de existir un grupo para uno o más cursos. Y el curso para tal debe pertenecer a una materia. Entonces es probable que aquí en el curso pueda ser desarrollo de página web, y el curso, aparte de que tenga un nombre, también debe poseer un docente. Es decir, muchos docentes, o al menos uno o muchos cursos, deben ser impartidos por un docente, y el docente tiene sus características particulares. Lo mismo, el grupo debe tener un horario, aunque aquí dice hora de inicio. El horario que vemos aquí, al menos un grupo debe tener de uno a muchos horarios, y aquí vemos todas las definiciones, tanto como el nombre del docente, el nombre de la materia, el nombre del curso, el día y la hora. Las solvencias, al igual que para que exista, debe haber al menos uno o varios estudiantes que puedan tener solvencias. Y aquí aparecen todos sus datos personales. Igual, algunos campos se repiten porque estos son elementos heredados. Ahora, los signos más hay que tener mucho cuidado, aunque quizás lo mencioné en su momento. Los signos más indican el ámbito de las propiedades, que en este caso son estos, o los llamados atributos, y los métodos también tienen su ámbito. Cuando vemos el signo más, indica que son públicos. Significa que desde cualquier otro módulo yo puedo entrar a esta clase sin ningún problema. Pero si los tuviera con menos, significa que es privado. Si yo estoy aquí, no puedo acceder a esta clase. Esa es la relación que yo les puedo dar en cuanto a este ejemplo.